¿Alguna vez has sentido que algo no pertenece a este mundo? Algo que te observa desde las sombras, que te hace dudar de tu propia cordura. Yo también pensaba que esas cosas solo existían en historias de terror, hasta que lo viví. Era una madrugada fría. El reloj marcaba las 2:13 de la mañana cuando las puertas automáticas de la clínica veterinaria se deslizaron lentamente. Trabajo en una sala de emergencias para mascotas abierta las 24 horas y créanme, he visto cosas extrañas, pero nada como esto. Un hombre entró arrastrando algo oscuro detrás de él. Caminaba de manera errática, como si su cuerpo no le obedeciera del todo. Llevaba un sombrero de copa viejo, sus botas crujían con cada paso, y el hedor a tabaco rancio y gasolina invadió el ambiente. Pero lo peor no era él. Lo que venía detrás era un Rottweiler negro. El perro se resistía a entrar, como si una fuerza invisible lo empujara hacia atrás. Sus ojos reflejaban una oscuridad que no era de este mundo. Cuando el hombre entregó los papeles, vi el nombre del animal, Mott, pero el nombre del dueño era irreconocible. No había registro en ninguna base de datos. Keaton Scruggs, un nombre que, hasta el día de hoy, me persigue. Algo dentro de mí me gritaba que no debía acercarme, pero ignoré mi instinto. Cuando me acerqué a Mott, el aire pareció volverse denso y pesado, como si una fuerza invisible comprimiera cada molécula de oxígeno hasta hacerla casi irrespirable. Al extender mi mano temblorosa y tocar su piel áspera y sin vida, un escalofrío helado recorrió mi columna vertebral, penetrando hasta la médula de mis huesos. No emanaba el calor característico de un ser vivo, ese suave resplandor de vida que todos los animales poseen. En su lugar estaba frío, tan frío como el mármol de una lápida, como si la vida ya lo hubiera abandonado hace mucho tiempo. «No le des la espalda», susurró Keaton con voz ronca y distante, sus ojos fijos en algún punto indefinido de la pared, negándose deliberadamente a establecer contacto visual conmigo. Mis manos temblaron incontrolablemente mientras intentaba conectar la vía intravenosa, los dedos torpes por el miedo que me consumía. Mott permaneció completamente inmóvil, sin oponer la más mínima resistencia ante el procedimiento. Ni siquiera parpadeó cuando la aguja penetró su piel. Era como si su cuerpo físico estuviera presente en la sala, pero su alma, su esencia vital, hubiera sido arrancada y transportada a un lugar lejano y oscuro, más allá de nuestra comprensión. Intenté concentrarme en mi trabajo con toda la profesionalidad que pude reunir, pero algo fundamental no cuadraba en esta situación. Los análisis de sangre, sorprendentemente normales, no mostraban ninguna anomalía significativa, exceptuando una leve deshidratación que parecía insignificante ante lo que estábamos presenciando. Sin embargo, la sangre extraída estaba tan helada como el corazón de un glaciar. Lo acomodamos en una perrera calefaccionada, haciendo todo lo posible por estabilizar su temperatura corporal. Pero desde detrás de los barrotes de la jaula, Mott continuaba observándome fijamente. Sus ojos eran pozos infinitos de vacío, ventanas a un abismo infinito, como si pudieran ver más allá de nuestro plano de existencia, percibiendo realidades que escapaban a nuestra limitada comprensión humana. Esa noche, la tragedia golpeó sin previo aviso. Un perro pastor alemán, que se recuperaba tranquilamente de una cirugía abdominal de rutina, fue encontrado sin vida en su jaula. La escena era grotesca. Se había autoflagelado con una violencia inhumana, arrancándose los puntos de sutura y desgarrando su propio abdomen como si alguna fuerza demoníaca lo hubiera poseído. Y lo más perturbador de todo, 2 jaulas más abajo, Mott permanecía como un centinela silencioso, observando la macabra escena con una indiferencia sobrenatural.
La tensión en la clínica se volvió tan densa que parecía una entidad no física, palpable. Un miedo primordial se apoderó de todo el personal. Cada vez que nos veíamos obligados a pasar junto a la perrera de Mutt, su cabeza giraba con una lentitud antinatural, siguiéndonos con esa mirada penetrante que parecía atravesar nuestras almas. Alrededor de las 3 de la madrugada, cuando el silencio nocturno era más profundo, la bomba intravenosa de Mutt comenzó a emitir un pitido agudo y persistente. Me dirigí hacia allí acompañado por Ryan, uno de nuestros técnicos más experimentados, para revisar la vía. Al colocarle el bozal de seguridad, Mutt mantuvo su inquietante pasividad, sin mostrar la más mínima reacción. Pero cuando terminamos de ajustar la vía y nos disponíamos a retirarnos, las luces del pasillo comenzaron a parpadear erráticamente. Primero fue un leve destello apenas perceptible, luego un zumbido eléctrico que hizo vibrar el aire mismo, y en un instante nos vimos sumergidos en una oscuridad absoluta y sofocante. Un segundo después, Mutt se transformó en una sombra viviente que se abalanzó sobre nosotros. Ryan cayó violentamente al suelo, sus gritos de terror resonando en las paredes de la clínica, mientras el perro lo embestía con una fuerza sobrenatural que desafiaba toda lógica. Pero lo que más me paralizó de terror fue el silencio sepulcral que emanaba de la bestia. Mutt no emitía ningún sonido, ni gruñidos, ni jadeos, ni ladridos. Solo atacaba con movimientos precisos y letales, como una máquina de destrucción programada para un único propósito devastador. Cuando Ryan, en su desesperación, logró girarse y enfrentar directamente esos ojos vacíos, Mutt se detuvo en seco. La escena quedó congelada, como si alguien hubiera pausado una película de terror. Abandonamos la sala en un silencio sepulcral, nuestras mentes intentando procesar lo inexplicable. Pero esa noche, mientras el miedo se arraigaba en lo más profundo de mi ser, comprendí con terrible claridad que algo incomprensible, algo que no debería existir en nuestro mundo, había cruzado la delgada frontera que separa nuestra realidad de lo desconocido. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol se filtraban por las ventanas de la clínica, descubrí que Keaton había desaparecido sin dejar rastro. Mutt permanecía en su jaula, completamente inmóvil, como una estatua viviente que desafiaba las leyes de la naturaleza. Pero algo fundamental había cambiado en la atmósfera de la clínica. El aire se había vuelto denso y opresivo, como si una presencia invisible acechara en cada rincón oscuro, observando cada uno de nuestros movimientos. Esa misma noche recibimos la noticia que heló la sangre en nuestras venas. Ryan había sido encontrado sin vida en su caravana, en las afueras de la ciudad. La causa oficial: se había quitado la vida en un acto de desesperación inexplicable. Los investigadores rápidamente catalogaron el caso como un simple suicidio, pero en lo más profundo de mi ser, conocía una verdad mucho más perturbadora, una realidad que ningún informe policial podría jamás capturar. Mientras tanto, Mutt seguía allí, su presencia abominable dominando la penumbra de la clínica, sus ojos vacíos reflejando una inteligencia antinatural que helaba el alma. Con la determinación nacida de la desesperación, tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Me dirigí al armario de medicamentos y extraje un frasco de pentobarbital, el sedante más potente que utilizamos para las eutanasias. Con manos temblorosas pero decididas, preparé una dosis letal que habría sido suficiente para derribar a un caballo. Al inyectar el líquido mortal en la vena de Mutt, esperé ver cómo su cuerpo sucumbía ante el poder del fármaco. Pero lo que sucedió desafió toda lógica y razón. Sus fauces se curvaron en una sonrisa macabra, una expresión que ningún animal debería ser capaz de formar. En ese preciso instante, el sistema eléctrico de la sala comenzó a manifestar una actividad frenética. Las luces parpadearon con violencia,
como si estuvieran respondiendo a una fuerza sobrenatural. El aire se transformó en una corriente gélida que penetraba hasta los huesos, y de la garganta de Mut emergió un sonido que jamás olvidaré, un susurro gutural, profundo y antinatural. Allison, mi nombre, pronunciado con una voz que no pertenecía a este mundo. El pánico se apoderó de mí por completo. Salí corriendo de la sala con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a estallar, mis pasos resonando con eco en los pasillos vacíos. Pero desde aquella noche fatídica, su presencia nunca me ha abandonado. Siento su mirada penetrante siguiéndome en cada momento, acechando desde las sombras de mi existencia. Y durante las horas más oscuras de la madrugada, cuando las luces comienzan a parpadear sin explicación, puedo escuchar su voz susurrante, siempre esperando, siempre vigilante, recordándome que algunas puertas, una vez abiertas, jamás pueden volver a cerrarse.